Saludos cordiales a todos una vez más. Estoy aquí transmitiendo desde el canal Vive el Evangelio y serás salvo. El objetivo de mi canal, como ya lo he repetido en muchas ocasiones, es hacer conciencia a la comunidad cristiana y el ámbito en general de lo que son las religiones. A manera de reflexión, en esta oportunidad voy a dar un breve análisis de lo que es el tema que está en esta transmisión: las creencias, una debilidad de nuestra sociedad. Entonces, quiero empezar diciendo que el artículo 25 de la Constitución salvadoreña dicta que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por lo moral y el orden público, y que ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Consecuentemente, está el artículo 26, que reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias también podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad. Esto significa, sin entrar en mayores detalles acerca de la libertad religiosa, que hay una libertad global, hablando de lo que es el Estado salvadoreño, de que la persona se pueda reunir y congregar desde las diferentes creencias existentes en nuestro país. Básicamente, lo que la ley establece es que puedan existir diferentes tipos de creencias. Basándonos en ese principio y en esa regla establecida, yo voy a reflexionar sobre este tema, tres aspectos. Primero, ¿qué quiso decir Marx cuando dijo la religión es el opio de los pueblos? También, como punto número 2, ¿por qué conviene al Estado la existencia de muchas religiones? Y punto número 3, la existencia del fanatismo por las creencias. Entonces, si definimos el concepto creencia, entonces decimos, en base al concepto de la Real Academia Española, y también en Wikipedia lo dice, que es una creencia, específicamente es el estado de la mente en que el individuo supone lo verdadero de su conocimiento o experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Siendo objetiva la situación, sería el contenido de la creencia presente una posición lógica y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. Entonces, creer significa dar por cierto algo sin poseer evidencias de ello. Ese es un concepto general. Ahora bien, vamos a la parte práctica de lo que es la sociedad. A veces las personas no identifican específicamente lo que es una creencia, mas sin embargo practican muchas. Hay muchas o diferentes tipos de creencias, que entre ellas, pues, en El Salvador solo voy a mencionar una, lo que es las creencias que surgieron a partir del cristianismo, o mejor dicho, la religión que estableció Jesús. Ese es el punto de partida. Estas se extendieron a lo largo de todo el territorio asiático, llegando hasta nuestro continente en América. De esa forma, en El Salvador se llega a conocer las creencias que fueron en Jesús. Ahora bien,
quizás no es el problema que la persona tenga creencias o que tenga fe, porque básicamente una creencia se sustenta aplicándole fe. No, tampoco estoy diciendo de que es malo tener fe. Al contrario, la fe en estos tiempos, desde un punto de vista bíblico, tiene mucho sentido al practicarla de manera legítima. Entonces, eso indica que la persona va a tener un comportamiento un poquito mejor de lo que es la vida, o por lo menos en el sentido espiritual bíblico. Pero, ¿qué sucede con la parte de los pensadores de la Edad Media, del siglo XIX? ¿Qué sucede cuando el pensador Marx dijo: la religión es el oprobio o el opio de los pueblos? Que significa que los grupos de poder, económicamente hablando, usaban la religión para valerse de la voluntad y de las creencias de las personas para mantenerse, para mantener a este tipo de personas en sus creencias, siendo conformes desde un ámbito de limitaciones económicas y limitaciones básicas, como lo era la alimentación, el vestuario, sus posesiones materiales, que serían las tierras. Los grupos de poder siempre se valieron de las creencias o de las religiones para mantener ese estatus de clase baja, y eso le convenía a las generaciones en aquel momento fuertemente económica. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros vemos en la realidad muchas denominaciones de la misma raíz que sería el cristianismo? ¿Por qué razón dentro de esta cantidad de religiones el ser humano se siente hasta cierto punto conforme, tranquilo? Tanto así que su esperanza está puesta en esa vida de sujeción y de aceptación, cualquiera que sea la circunstancia. Y esa manera de creer tiene fundamentos dentro de la Biblia. Eso precisamente es lo que quiso cuestionar este pensador Marx, porque él decía de que las grandes economías le convenían la existencia de las religiones para mantener acaparado lo que eran la economía en sí, es decir, el dominio del capital sobre los pobres. Entonces, dentro de esa realidad, ahora se cumple. Los mismos grupos de poder, o mejor dicho, los grupos de poder de nuestro tiempo, siguen manteniendo ese sistema y ocupando la religión para valerse de la voluntad de las personas, lo cual no es algo humano. De hecho, si de humanismo quisiéramos hablar dentro de la religión, pues la religión cristiana es humanística, pero no así las políticas que se implementan basándose en esa realidad. Entonces, la debilidad consiste en que las personas han adoptado un estilo de vida conformista a tal grado que, aunque las cosas estén mal, para ellos tienen que estar bien. Y ese es un estado mental, por eso el concepto lo dice, es un estado mental en que la persona justifica de manera resumida que es voluntad divina, lo cual dentro del contexto de la realidad es conveniente para los grupos de poder, lo cual
No debería de ser así. Esto significa que los grupos de poder se aprovechan de las creencias y del estilo de vida que las religiones hacen que las personas adopten, dando como resultado la sumisión, el esclavismo, el estilo de vida que siempre ha predominado dentro de muchas sociedades, el capitalismo impuesto en base a la religión. Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede también? Voy al tercer punto. ¿Qué sucede dentro de las creencias? Las personas olvidan que no solo existe una vida espiritual como persona, sino que también olvidan que hay situaciones en que deben de crecer todos los días, como lo es el conocimiento, que es ahí en donde toda persona debería de enfocarse, porque eso ayudaría a que las creencias fueran más sólidas y mucho más convincentes para todos. Sólidas en el sentido de que lo que van a practicar no va a ser puesto en tela de juicio como falso o verdadero, sino que va a ser puesto como una herramienta que comprueba que su estilo de vida es mejor a la de no creer en un Dios, o a la de no creer en un estilo de vida que tenga que ver con el comportamiento moral, que sería todo lo contrario. Entonces, una vida sin creencia seguramente sería desenfrenada, pero en realidad lo esencial de las creencias debería de ser mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos de la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas entran en fanatismo defendiendo cada una su postura, defendiendo cada una la forma en que cree la Biblia, la forma en que cree que fue concebido dicha acción o dicho evento histórico dentro de la Biblia. Eso lleva a una consecuencia de pleito, discusiones, divisiones. Y eso es lo que en nuestros dorados tiempos, la generación tras generación viene sufriendo esa consecuencia, dándose de esa manera un ciclo repetitivo de lo mismo. Siempre los grupos de poder van a seguir creando sistemas de creencia con el fin de mantener la voluntad de las personas sumisas a un sistema que les convenga a pocos. Y eso es la debilidad. Eso es lo que cada persona deberíamos de enfocarnos a aclarar al resto de personas. Porque quizás podríamos mencionar, hay tipos de enseñadores que solo enseñan por entretener a las personas, lo cual no debería de ser así. Aunque la escritura ya dice qué pasa con ese tipo de enseñadores, pero los que de alguna manera comprendemos, debemos de quizás hacer un despertar en ese sentido. ¿No sería bueno vivir en una sociedad donde todos saben cuál es lo malo o cuál es la raíz de los problemas religiosos, y quedarnos de brazos cruzados y no decir nada? Entonces, en ese aspecto, las generaciones de nuestra era tienen gran compromiso, un desafío, porque las creencias en realidad tengan un objetivo humano, que es lo que hizo Jesús. Aquí es donde yo digo, debemos de mejorar para cada día el ser humano pueda ser transformado, no por las creencias inventadas, sino por las creencias ya establecidas dentro de un principio bíblico y dentro de un ejemplo previamente marcado, Jesús.